Gracias a todos los que están viéndonos en este momento. Gracias por acompañarnos en este nuevo diálogo, este nuevo debate que vamos a tener. El licenciado Alberto Hernández, investigador de Chautempan. Hola. Hola, mi querido maestro. Muy buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando, siguiendo. Vamos a tocar un tema interesante. Ahorita nos comentará nuestro querido amigo Armando Díaz y también nuestro querido amigo Tony Arellano. Historiador de Apizaco. Bienvenido también a esta plática. Muchas gracias, un saludo a todos y todas las amigas que nos están aquí siguiendo y bueno, pues vamos a platicar un tema que a todos nos atañe, ¿no? En cualquier rincón donde estemos, siempre vamos a encontrar estos referentes culturales. Así es, vamos a hablar de un referente cultural, un aspecto tradicional de la población, no sé si solamente tlaxcalteca o de otros lugares, que es la llamada primera ofrenda a propósito de la fiesta, porque es una fiesta, la fiesta de los muertos. No sé quién de ustedes dos quisiera comenzar a platicarnos sobre este interesante tema, que además tiene que ver con la cotidianidad y con los aspectos diarios de nuestras comunidades. Adelante, Alberto. Bueno, yo creo que primero y Claro. antes que nada, hablando de la cotidianidad, hay que hablar de este tema tabú que todos tenemos dentro de nuestra percepción judio-cristiana, que es la muerte. Dicen que no existe nada más democrático que la muerte, y bueno, como parte de la cotidianidad o de la vida de los habitantes del Tlaxcala, pues del centro y sur del estado, precisamente, existen diversas prácticas funerarias, si bien es cierto, englobadas dentro de la noción del catolicismo, misas, responsos, rosarios, novenarios, en los cuales se pide por el descanso del alma del extinto, valga la expresión, pero más allá de eso, también existe la noción de realizar, pues ahora sí que realizar un homenaje, digámoslo así, porque al final de cuentas, estas fiestas en honor a los fieles difuntos no es otra cosa más que un homenaje a quienes ya nos precedieron, a quienes se adelantaron en el camino, Claro. sea la percepción, la noción religiosa que tengas, pero al final de cuentas, es el remanente del culto a los ancestros, tal vez ya visto desde una perspectiva judeocristiana, pero también es cierto que con reminiscencias muy antiguas, muy propias, tanto de Mesoamérica como también de otras culturas del mundo. Entonces, si bien es cierto, tenemos mucha influencia judeocristiana en las prácticas fúnebres, también es cierto que algunas festividades, algunas celebraciones como el Día de Muertos conllevan este hecho, el reconocer el culto a los ancestros y principalmente el culto a quienes recientemente han fallecido. Que digamos que ese es el antecedente primigenio para hablar Claro. precisamente del tema de la primera ofrenda. Pero no sé, a mayor abundamiento, mi querido Tony, ¿qué nos pudieras referir respecto a esta práctica en el área de Apizaco? Bueno, está interesante y peleado el tema. Y antes de, Claro, de claro. hablar de la cuestión, quisiera que viéramos bajo este esquema teórico lo que vamos pues a, ¿cómo se dice? Pues vamos a platicar, ¿no? Hay que entender que para el caso de Apizaco se ve desde los ojos, si bien desde la perspectiva del sincretismo prehispánico y occidental, con estos elementos judeocristianos que Alberto nos ha señalado, también desde otro grupo alternativo o subalterno, que son los grupos protestantes y los grupos que ya no tienen que ver con esta variante, ¿no? En la década de los 30, Apizaco se divide en 4 barrios, dice un periódico por ahí. Uno de ellos. Perdimos al buen Tony. Lo perdimos. A ver, sigue adelante, Tony. No tenemos audio contigo, Tony. Te perdimos. Te perdimos, Tony. No seguimos sin audio. Seguimos sin audio. A ver si nos puedes conectar el audio. En tanto, hay que mencionar sin duda alguna que estas prácticas tienen raíces prehispánicas. Hay un sincretismo indudable en estas prácticas, porque en la época prehispánica tenemos
estas fiestas a los muertos. Particularmente en Tlaxcala estaba el 9 y el 29 de agosto, los muertos pequeños y los muertos adultos. Y hacían, según Muñoz Camargo, grandes fiestas. Entonces, la celebración de de la fiesta de los muertos, podemos considerar que es universal, licenciado Alberto. Sí, claro. Yo creo que más allá de la noción que se tenga de la cultura o de la religión que actualmente se practique, también hay que entender que es una necesidad propia del ser humano precisamente el rendir culto a los ancestros, ya sea desde la perspectiva europea, ya sea desde la perspectiva asiática, la africana y, ¿por qué no decirlo también, la mesoamericana? Como bien ha Claro, referido maestro, sí, las fiestas del Micael Huitontli y el güey Micael Huitl, o sea, la fiesta de los muertecitos y la fiesta de los muertos claro. grandes, pues ya refiere precisamente la necesidad de rendir culto a los ancestros y precisamente a partir de qué, pues a partir de estas celebraciones, como bien lo menciona Muñoz Camargo. Y quiero hacer hincapié en eso. Usted tiene la referencia de este calendario. Ese tema, cómo me encanta. No sé si lo pudiera ahora sí que desarrollar, porque vamos a partir de eso para poder entender mucho de la noción actual que tenemos de las fiestas de los muertos, maestro. Muy rápidamente, entonces, vamos a comentar que tenemos el calendario prehispánico elaborado por Fray Francisco de las Navas en Tlaxcala en 1557. Y yo quiero aquí puntualizar, ya le damos la palabra a Tony, que ya lo tenemos nuevamente de vuelta. Este calendario es diferente al calendario popularmente conocido que publicó Sagún de los mexicas. Empieza en fecha diferente, su inicio es hacia el oriente donde nace el sol, por eso es el Seacac, a diferencia del Mexica que empieza en la latitud norte, su inicio es en esa parte. El calendario tlaxcalteca inicia el 2 de marzo, el Mexica el 2 de febrero, y los meses, los meslis, son también diferentes. Y a mí me parece, soy tlaxcalteca, que el calendario de Tlaxcala está más apegado al calendario agrícola que el mexica. Esto, bueno, algún día lo platicaremos, tendremos la oportunidad de discutirlo, pero está más cercano a los periodos agrícolas. Pero bueno, si te parece bien, querido Alberto, rezamos con Tony, que nos quedamos en los 4 barrios. Eso me ¿Qué pareció fue? también muy interesante. Ajá. Sí, muy interesante. Perdón, le dimos supuestamente en esperar una llamada que estaba entrando y nos salimos, perdón. Bueno, vamos con el tema de los 4 barrios en el sentido de que pues hay diferentes perspectivas de entender la muerte y entender estos ciertos espacios, místicos, ¿no? Que se contraponen algunas con las otras perspectivas, ¿no? Uno de los temas que siempre son de debate entre estas sociedades pues es el purgatorio, por ejemplo, ¿no? Y bueno, decir que hay algo muy interesante que tenemos que tomar en cuenta en el aspecto católico, que muy bien ya nos lo aludió Alberto. Estos días, estas conmemoraciones, tanto de los fieles difuntos y de todos los santos que corresponde al segundo día, pues son momentos litúrgicos que pertenecen más bien al calendario litúrgico. La Iglesia Católica no hace pues, ¿cómo se puede decir? No es en el mismo entendido que los pueblos indígenas, que los difuntos vengan a visitarnos, ¿no? No es la misma, que ya se ha sincretizado y que pues es una tradición que ha sido ya trascendental y se ha fusionado, es distinto. Pero la Iglesia Católica hace memoria litúrgica a los fieles difuntos y a todos los santos, o sea, todos los santos, es decir, a todos estos personajes que pues han conformado la historia y la identidad de la iglesia cristiana, porque la iglesia católica es parte de la religión cristiana, ¿no? Claro. Entonces, esa es la intención y también es importante entender de dónde provienen las palabras, en este caso, liturgia proviene de servicio. Entonces, al hacer un memoria litúrgica, estamos haciendo servicio de memoria, ¿no? No sé si lo vamos así explicando en ese sentido. Entonces, es lo que pretende la Iglesia Católica. Y ya cuando
se fusiona, se sincretiza con la idiosincrasia mesoamericana en sus diferentes variantes, etnias. El común denominador es que nos vienen a visitar, ¿no? Entonces, pues creo que es interesante verlo desde esa perspectiva. Y ya para el caso del otro barrio aquí en Apizaco, que sería el protestante, pues ellos no hacen festejos, no hacen celebraciones, no hacen nada porque pues la creencia o la doctrina protestante entiende que pues los muertos nada saben, que están descansando y que están esperando el llamado de Cristo en la segunda venida, que pues todos los cristianos esperan, con excepción de los judíos, porque ellos todavía están esperando un Mesías, ¿no? Claro. Entonces, por eso digo, es interesante ver cómo Apizaco va a ser, a lo mejor en cierto momento, una excepción en mucho tiempo de que no tenga tanta fuerza este tipo pues de tradición, ¿no? Que la enmarcan todos los pueblos de alrededor, San Dionisio, Santa Cruz, Huiloac, San Luis Claro, Apizaco, claro, Tecla y claro. demás, ¿no? Entonces, pues no es que Apizaco no tenga historia, ni cultura, ni identidad, por el contrario, se inserta otra cultura que es la anglosajona, que son los ingleses, que pues ellos no practican este tipo, ¿no? De celebraciones, y ahora tiene unos escasos años que pues los gobiernos municipales han tratado de fomentar, ¿no? Estos festivales de Día de Muertos, ¿no? Y que bueno, Alberto nos daba la bondad hace unos escasos 15 días de presentarnos cómo eran las ofrendas lo más cercano, ¿no? A la tradición de, digamos, esta zona con los preciosos óleos de Santa Cruz, Tlaxcala, ¿no? Entonces, Claro. platicábamos aquí con las amistades del ayuntamiento y les decía yo, miren, pues vean estas imágenes que sacó el amigo Alberto y vean qué tan sencillas pero preciosas eran las ofrendas en esta región. Sí, por Yo creo supuesto. que Adelante, Alberto. Yo creo que se ha tratado de generar una cuestión muy elaborada, muy estilizada, precisamente de las ofrendas, que no, que deben de tener tres niveles o 7 niveles, si no, no baja, no sube, que los 4 puntos cardinales y toda la cosa. Bueno, dices tú, ok, va, tratamos de volverlas muy adornadas. Pero si nos damos cuenta tan solo lo que aparece en los óleos de la parroquia de Santa Cruz Tlaxcala, o los óleos que aparecen, el óleo de ánimas que también se conserva en la iglesia de San Dionisio Yauquemecan, nos damos cuenta que realmente son muy someras, son muy humildes, pero presentan precisamente esa cuestión de la devoción que tienen los pueblos, pues sí, ya desde una perspectiva ya muy católica, y que lleva, bueno, conlleva el hecho de este tipo de seguir manteniendo el culto a los ancestros, pero ya desde una perspectiva judeocristiana. Ahora, enmarcado dentro de esa noción de la cultura judeocristiana, tenemos que entender que muchos pueblos de la zona centro y sur del estado de Tlaxcala, influencia eminentemente náhuatl, y otras regiones del país, como viene siendo Cholula e incluso la Huasteca, practican esta celebración, bueno, esta conmemoración de la primera ofrenda. Las personas que a lo largo del año fallecen, eh, prácticamente son esperados en esta noción sincretizada de que vuelven a visitar a sus parientes, pues sí, son esperados por su familia. El hecho de que uno de nosotros perezca, implica que nuestra familia tendrá que esperar al finado eh, con una gran comilona. Y los amigos, vecinos, deudos, parientes del extinto, pues tendrán que acudir a la casa del extinto precisamente a presentar sus respetos. ¿A qué me refiero con esto? Presentar sus respetos no es otra cosa más que llevar un chiquihuite con flores, fruta, cera, y pan. Esto se ve sobre todo en pueblos nahuas de la Malinche, como San Francisco Tetlanocan, la Magdalena Tlaltelulco, San Bartolomé de Coahuismatlac, San Luis Teolocholco, donde todavía está muy subsistente esta práctica. En el caso particular, me tocó verlo y vivirlo cuando mi abuela fallece en 2008, en noviembre de 2008, para ser más precisos, para el año de 2009, pues sí se monta la primera ofrenda,
Y Bien. como la familia, tenemos parientes en Magdalena Tlatelolco, pues sí, llegan a depositar su primera ofrenda precisamente donde se va a recibir, pues en este caso, la visita del ánima. Entonces, em, si bien es cierto, fue una práctica un poquito breve, por lo mismo de que nos encontramos en Chautempan, una ciudad que ya tiene otro tipo de prácticas tradicionales, otro tipo de Claro. maneras de referirse al culto a los fieles difuntos, no por eso se soslaya el hecho de que se pueda practicar la primera ofrenda. Es más, hay cuestiones de que incluso a los 2 años o hasta los 3 años, los parientes siguen yendo a dejar la ofrenda a la casa del extinto, a pesar de que no sea la primera. Y bueno, Bien. ¿y qué pasa? Que mucho de esta tradición no solamente se desarrolla, digámoslo, en esta zona en estos pueblos que mencioné, sino que muchas veces se exporta a comunidades que no llevan muy a cabo esta práctica, que posiblemente en su momento lo pudieron haber hecho, como el caso de San Bernardino Contla, pero las cuestiones de parentesco han hecho que gente de estos pueblos del sur, bueno, centro-sur de Tlaxcala, migren a Contla y que precisamente eso implique que la posibilidad de también poder celebrar primeras ofrendas en comunidades donde esta práctica se vio hasta cierto punto muy desarraigada. Bueno, ¿y qué ocurre? Pues no solamente eso, sino que la familia que recibe, bueno, que va a recibir esta primera ofrenda, muchas veces realiza gastos exorbitantes Claro. para agasajar, para dar de comer a todos los Claro. deudos que van a visitar, ahora sí que la casa del finado. Y la particularidad, ¿no? Una foto del finado con la ropa que tenía, este, petates, es un altar grandísimo, elaborado, bueno, forrado con petates de tule, porque obviamente el alma viene cansada, tiene que descansar. Y acordémonos no solamente eso, sino también las implicaciones o las particularidades que tenía el petate. Así como servía para el nacimiento, sirve también para comer, sirve para descansar, también sirve para irte. Refiriéndome con esto, pues precisamente al hecho de morirnos. Entonces, digamos que mucho del simbolismo mesoamericano se encuentra manifestado en esa cuestión de las primeras ofrendas. Desde el hecho de que a las 3 de la tarde o a las 12 del día, según sea la comunidad, la familia vaya a la puerta de la casa con el saumerio, con el rosario, a recibir al extinto, llegar a donde se encuentra el altar familiar y obviamente pues ya realizar allí el ofrecimiento. Digamos, Alberto se murió, entonces su papá, Félix Hernández, va a ofrecer la primera ofrenda a Alberto. Y llega Armando llega con una cera, con un chiquihuite de flores y le dice a Félix, oye, mira, traigo esto para el finado. ¿Y qué ocurre? Pues ya sea el padrino o el pariente que está recibiendo la ofrenda, se refiere al extinto. Oye, mira, viene tu amigo, viene tu compadre, viene tu primo, viene tu hermano a ofrecerte este pequeño presente y pues para que tú pidas por nosotros. Entonces, si se dan cuenta, tal vez una práctica que también me di cuenta muy arraigada en los funerales en Tetlanocan, es que hay alguien que está recibiendo las ceras y que le está hablando al cuerpo, al difunto. Dice, no sé, por ejemplo, Sí. ya vino tu amigo, ya vino tu compadre y te viene a dejar esta lucecita. Entonces, digamos lo que pudiera parecer algo irracional hablarle a un cadáver, o algo irracional, viéndolo ya desde la perspectiva del siglo XXI, hablarle al ánima el ofrecimiento de la ofrenda, valga la expresión, pero realmente son las asimilaciones de cómo referirnos a los extintos, a los finados, o a las almas de los finados más bien. Y eso es lo que se presenta mucho, insisto, en estos pueblos de la Malinche. Cuestión que obviamente, como les he dicho, se ha ido pues reforzando o volviendo a difundir en zonas donde esta práctica pues ya no se llevaba a cabo. Tony. Bueno, pues igual todos esos elementos que dice Alberto que están plasmados, ¿no? De tipo mesoamericano. No sé, una de las recomendaciones de la noche, pues va a ser el libro Quetzalcóatl de Román Piñachán, que nos habla, ¿no? De ese transitar, pues de vamos a decir, lo que se va a ir definiendo como parte de la religión de los pueblos mesoamericanos en un esquema muy general, y cómo surge de una especie de, pues, mal empleado el término de chamanismo,
Sí, que es no. como que lo más que trata en ese momento Román de tratarnos de ilustrar el ejemplo, pero pues el chamanismo tiene otras composiciones Sí, de por cómo supuesto. transita a esta especie de sacerdocio, y ya con todos los elementos más definidos de que podríamos decir de una religión de los pueblos, ¿no? Como en la forma primitiva de las pues, religiones de nuestros pueblos, se acude a los muertos, ¿no? A los consejos, a las enseñanzas, ¿no? Y cómo también ya cuando están asentados los pueblos, también se hace esta especie, pero ya como de culto, porque ellos fueron los que les enseñaron a sembrar, porque ellos fueron los que les enseñaron, no sé, a pintar, todas estas cuestiones que tienen que ver con la pedagogía, ellos lo están elogiando, ¿no? Y también me parece muy curioso, interesante que, pues en primer momento las ofrendas en los pueblos mesoamericanos, pues desde luego son en casa, ¿no? Son en casa, recordemos que el difuntito pues prácticamente descansaba en casa, no habían panteones comunales como ahora los entendemos y conocemos, Claro. y por eso ahí se ponía la ofrenda. Entonces, cuando yo veo los óleos que nos presenta Alberto, me llamó la atención y me hice la siguiente pregunta. ¿En qué momento sale la ofrenda a un espacio público como un templo cristiano, ¿no? Eso me llamó mucho la atención y ojalá algún día lo podamos ir como que hilando y descubriendo. Va a ser algo, pues para mí apasionante, ¿no? Pero ahí se las dejo. Fíjense que la semana pasada, hace 8 días exactamente, el lunes, estuve en FM Centro, me hicieron favor de invitarme a propósito de esto, y yo comentaba que cómo es que las ofrendas, los altares de muertos que se hacen en estas fechas, ahora están en las oficinas, cómo están en los parques, cómo están en la calle, pues, ¿en qué momento pasó esto? Cuando es un aspecto muy personal, muy íntimo de las familias, ya nos lo está ilustrando muy acertadamente Alberto, de cómo llegan, cómo ofrecen en la casa, cómo reciben, cómo le hablan a la persona fallecida. ¿Y en qué momento pusimos esto ya en los parques? Pues me parece que sí tendríamos que replantear muy seriamente el tema, ¿eh? Considero yo que Alberto. se trata de un proceso de, pues, de asimilación de las prácticas tradicionales ya en la cotidianeidad. Y algo que realmente tengo que hacer hincapié es en esto, o sea, en su momento, algunas películas, no voy a decir nombres, algunos festivales, algunas muestras, algunas bueno, exposiciones, vaya, realizadas en las grandes ciudades han tenido influencia para estas celebraciones de todos los santos, de los fieles difuntos y propiamente dicho, el Día de Muertos. Lo mismo lo digo con una película también de animación muy célebre que tampoco voy a referirme, pero cómo se Sí, volvieron referentes para poder revalorar el hecho del festejo del Día de Muertos y ahora pues tenemos desfiles de Catrinas, desfiles de disfraces, sí hay elementos todavía de Halloween muy arraigados que también han permeado en la población mexicana, pero existe una nueva revalorización, hay que decirlo así, de estas prácticas tradicionales que como bien lo manifiesta el maestro Armando, se encontraban muy dadas a lo particular, a lo familiar. ¿En qué momento se da ese boom? ¿Y sí, en hay qué que, momento sí, sí, adelante, perdón, adelante. se ha folclorizado esta fiesta? Ahora sí, maestro, perdón. Sí, sí, ya nos quedan pocos minutos. Para tratar de cerrar un poquito esto, yo les quiero hacer el siguiente planteamiento a los dos. Finalmente, todas las culturas, esta es una lógica histórica, todas las culturas van transformándose con los intercambios precisamente culturales, las aportaciones que se van dando por estas conexiones, por estas interacciones que tienen los diferentes pueblos. Y entonces encontramos que los Catrines de Santa Cruz, pues no son de hace 200 años, son de apenas del siglo XX, por ejemplo, ¿no? En el caso del carnaval. Y encontramos en Apizaco
elementos culturales que vienen de Europa y que llegan a Pisaco y se asientan, y que además de Pisaco se empiezan a extender a otras partes del estado de Tlaxcala. Y Chautempan tiene un fuerte arraigo cultural, aunque sea ya una ciudad, pero tiene un arraigo cultural importantísimo porque Chautempan fue una parte importante en la época prehispánica. Entonces, bajo esta perspectiva, pues para cerrar, si ustedes me lo permiten, 2 minutos cada quien. Por favor, sus comentarios para cerrar el tema de hoy. Si quieres, empezamos contigo, Alberto. Bueno, creo que nos falta mucho por trabajar, por entender, por asimilar las prácticas tradicionales del Día de Muertos, de Todos los Santos y de los fieles difuntos. Tenemos que verlo desde una perspectiva no tan purista, porque realmente la cultura siempre se está renovando. La cultura no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y bueno, Claro. creo que me quedo con esa última noción, porque eso es lo que está pasando con las fiestas de Todos los Santos y de los fieles difuntos. Han ido cambiando, han ido evolucionando, han ido teniendo incluso algunas agregaciones culturales, por ejemplo, el hecho de que ya hasta tengamos un día específico para recordar a nuestros animalitos. Entonces, son prácticas que uno va diciendo, órale, ¿cómo de buenas a primeras una práctica cultural que decías a partir del 28, bueno, aquí en Tlaxcala se empezaban las conmemoraciones de Todos los Santos y actualmente decimos, no, también vamos a acordarnos de los animales que pues, se nos murieron, ¿no? Pero ¿cómo entendemos o cómo lo asimilamos, cómo vivimos esta cultura? Y es una cultura latente y en constante movimiento. Hasta hace 20 años yo no me imaginaba que alguien hiciera una ofrenda en honor a su perro o a su gato. Pero miren, Claro. ahí están las circunstancias. Tony. Bueno, pues también añadir al referente que decía Alberto, pues la cultura es todo lo que somos, ¿no? Y todo Así lo que es. producimos, ¿no? Entonces esto es interesante ver cómo se va enriqueciendo, cómo va cambiando y transformándose, ¿no? Finalmente, la historia o es lo que pretende estudiar, ¿no? Ver cómo se transforma todo esto y ya los antropólogos analizan todo lo que permanece, ¿no? Entonces es interesante ver estas dos perspectivas, ¿no? Hay muchos elementos que ya Alberto nos platicó que han permanecido y otros que pues han cambiado. Y bueno, decir que, no sé, se me ocurre el tema de que ahora haya un boom de ofrendas, ¿no? Por todos lados, como dice el maestro Armando, pues a lo mejor corresponde ya a esa otra parte de la historia de las ofrendas en el siglo, no sé, mitad del siglo XX para acá, pues no sé, un proceso de la pedagogía, ¿no? Porque los maestros son quienes pues están haciendo durante la década de los 80 hasta más o menos nuestros días, todavía lo veo así, este, esta lucha en contra de las prácticas y tradiciones pues extranjeras, ¿no? Que es el Halloween en este caso, ¿no? Entonces los maestros, el espacio que tienen, los normalistas, el espacio que tienen para combatir, pues es el aula, ¿no? Entonces sale la ofrenda de las casas y se traslada a las escuelas y bueno, ahora de las escuelas pues ya está en todos lados, ¿no? Pero bueno, pues yo de mi parte ya quitándome tantito el disfraz de historiador, pues decirle a todas las familias que no dejen de hacer memoria de todos aquellos seres que han querido, que han amado y que pues en el transitar de la vida les han edificado con buenos valores. Excelente. Pues ya no nos queda tiempo de transmisión el día de hoy. Pues yo le agradezco muchísimo al licenciado Alberto, investigador de Santana Chautempan, que nos haya platicado esto que él conoce también. Muchas gracias, maestro. Y por supuesto agradecerle al historiador Tony Arellano, que también sus aportaciones son muy valiosas porque nos planteó el otro aspecto, el aspecto protestante de esta celebración. Al contrario, agradecido siempre, maestro, con pues toda su generosidad y a todo el público que nos está saludando y visitando en esta ocasión. Rapidísimo, Tony, la página es Historia, ¿cómo está tu página? Claro que sí, Historia Descriptiva de Apizaco, ahí van a poder ustedes ver la transmisión también que aquí se presenta en Tlaxcala a través del tiempo. Perfecto. Alberto, ¿nos recuerdas también tu página, por favor? Memoria de Chautempan. Memoria de Chautempan, Historia Descriptiva de Apizaco. Y de verdad que ahora sí estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias. Nos estamos saludando en la próxima ocasión.